Amén, iglesia. Una bendición esta preciosa noche, conectarnos y presentar a mi hermano Milton López desde Los Ángeles, California. Y él está listo y preparado, ¿verdad que sí?, para poder compartir con nosotros, hermano amado, los pensamientos que el Dios del cielo ha puesto en su corazón. Gloria a Dios, hermanos, un gusto estar acá con ustedes. Damos gracias a Dios por su infinita misericordia, hermano Roy, tantos años de conocernos, siempre un gusto. Amén. Un abrazo a la distancia de parte de todos los que te amamos acá en Los Ángeles, California, en la ciudad de Fullerton, donde actualmente vivo. Les enviamos un saludo a la iglesia en Argentina, sabiendo que Dios seguirá haciendo prodigios, maravillas y señales en medio de ustedes, esperando que el Señor nos muestre la dirección, la visión, lo que la iglesia tiene que activar en este tiempo. Es para mí un privilegio, hermano Roy, años de conocerte, felicitaciones en estos 35 años de estar ministrando la palabra del Señor. De veras que es una gran bendición conocerte, tenerte en medio de nosotros. Eres un regalo de Dios para nuestra vida, ver el ejemplo que ustedes nos han dado. Tú y tu esposa, tus hijos. Qué bendición, hermano Roy, conocer personas, siervos de Dios, que aman a Dios con todo su corazón y que están dispuestos a hacer la obra, a ir fuera de las cuatro paredes como lo has hecho por tantos años. Prueba de ello es que saliste como misionero de acá de la iglesia, hermano, y seguramente sigues dispuesto después de tanto tiempo, hermano. Espero algún día volver a verlos en persona, a ti, a la iglesia, hermanos, a los hermanos que conocí, que todavía sigo algunos en contacto en las redes sociales. Pero en esta hora damos gracias a Dios, hermano, porque Dios nos ha permitido perseverar. Estamos en un momento difícil, Iglesia de Cristo. Estamos en un momento imprecedible, inimaginable. Nadie podía esperar, hermano, o anticipar, aunque por el Espíritu de una u otra manera. Estoy seguro que Dios siempre alerta a la iglesia, siempre por medio de su Espíritu prepara los corazones de los siervos, hermano, y anticipa de una manera. Puede ser profética, puede ser con una visión, hermano, puede ser con un sentir de la iglesia, pero cuando los dones del Espíritu están abiertos en la iglesia, nosotros, hermanos, somos avisados de una u otra manera por el Señor. De esa manera, hermanos, nosotros ahora estamos activando. Imagínense qué bendición poder estar aquí en mi casa, en Fullerton, con mi esposa, hermano, conectado con el hijo del hermano Roy allá en Miami y con ustedes en Argentina, hermanos. Vea lo que Dios está haciendo. En esta hora, hermanos, yo quiero abrirles mi corazón. Quiero compartir este pensamiento que Dios puso fuertemente en mi corazón esta mañana, esta madrugada. Y no sin antes, hermano, una vez más, gracias, Pastor Roy, siervo de Dios. Sé que amas a Dios con todo tu corazón. Esperamos poder ser de bendición a ustedes, a la Iglesia de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando, Señor, en esta hora, dándote gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Porque tú, Señor, eres fiel, permaneces fiel, porque nos amas, nos guardas, Señor. Hubiéramos podido, Señor, morir, hubiéramos podido enfermar de muerte, hubiéramos podido, Señor, fracasar. Y aunque hemos fracasado y hemos fallado de muchas maneras, Señor, tu misericordia nos sigue extendiendo la mano, Señor. Tu misericordia nos sigue dando fuerzas cada mañana, Señor, para nosotros poder perseverar, para poder estar de pie, Señor, para poder, con la ayuda de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, tener una visión. Estos tiempos que han pasado, Señor, que estamos viviendo, tiempos difíciles, son tiempos donde nos has venido preparando, Señor, nos has venido hablando. Permitiste que las iglesias en el mundo se cerraran en lo que es físico, Señor, pero tu iglesia no solo es un lugar físico,
pero también es espiritual. Padre, clamamos en esta hora, Señor, porque cada uno de mis hermanos, no solo en Argentina, Señor, en el mundo, aquí en Estados Unidos, en Centroamérica, en todas partes donde esta palabra llegue, todas partes donde tú quieres llegar a través de tus discípulos, en todas partes, Señor, haya un avivamiento como el que has prometido, Señor. Que haya, Señor, un despertar de una visión de tu iglesia. Que haya, Señor, en el corazón de cada alma aquel deseo, Señor, de hacer tu voluntad, de querer agradarte, de querer obedecerte, Señor, de hacer tu voluntad antes que la nuestra, Señor, de poner tus planes antes que los nuestros, oh Dios. Te pedimos que nos des fuerzas para pelear la buena batalla, así como se las diste a Caleb, Señor. Tenía 80 años, oh Dios, cuando todavía se sentía joven para poder hacer tu obra, para poder conquistar la tierra prometida, Señor, para poder pelear la buena batalla. Así te pido en esta hora, Señor, que cada corazón sea lleno del poder de tu palabra, del poder de tu Espíritu Santo, Señor, que todo lo que tenga la iglesia, Señor, atada, si es que está atada, que todo lo que tenga la iglesia de parte del enemigo, Señor, en un sentir de acomodamiento, sea en esta hora, Señor, roto, sea en esta hora, Señor, liberada tu iglesia, para cuando nosotros podamos, oh Dios, escuchar esa voz que nos hablas, oh Dios. Te pedimos, oh Dios, que podamos hacer tu voluntad. Bendice a tu iglesia en Argentina. Bendice a tu iglesia en Argentina, Señor. Sigue haciendo prodigios, maravillas y señales en medio de mis hermanos en Argentina y en el mundo, Señor. Pero te pido que en esta hora despiertes, oh Dios, ese sentir de avivamiento, Señor, que despiertes en nuestra vida, Padre Santo, el deseo de hacer tu voluntad, de agradarte, y que pongas en nosotros la visión que tienes en estos tiempos, la visión de la iglesia, Señor. ¿Cuál es la visión de la iglesia, Padre? ¿Cuál es la visión de la iglesia para este año, para terminar este año que comenzó difícil, Señor? Que podamos terminarlo en victoria, que lo podamos terminar, Señor, con una expectativa, que lo podamos terminar visualizando lo que viene para nosotros, lo que viene para el mundo, lo que la iglesia tiene que hacer. Señor, permite que tu iglesia alumbre, que tu iglesia ilumine, que tu iglesia provea, que tu iglesia sea una fuente, Señor, de abastecimiento espiritual y material, Señor, como lo fue al principio, Señor, como lo fue cuando tú la formaste, como lo fue cuando tú, Señor, anduviste aquí en la tierra, oh Dios, predicando el reino de Dios y su justicia, Señor, haciendo prodigios, maravillas y señales, oh Dios. No te preocupaste de lo secular, oh Dios, pero no dejaste nada fuera para que nosotros no pudiésemos ser preparados. Señor Jesús, tú les enseñaste a tus discípulos cuál es la verdadera obra de Dios, qué es hacer la obra de Dios. Así te pedimos en esta hora que nos sigas enseñando, que nos sigas preparando, Señor, para que podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, para que podamos, Señor, cumplir tu voluntad aquí en la tierra, para que podamos tener, Señor, actividad espiritual, para que podamos, oh Dios, juntos con nuestros hermanos en Argentina, con nuestros hermanos en El Salvador, en Canadá, en Guatemala, en todo Centroamérica, en todo Suramérica, oh Dios, una iglesia unida que une, que clama, que gime, oh Dios, por hacer tu voluntad. Una iglesia que se levanta en medio de una pandemia, Señor. Una iglesia, oh Dios, porque ningún tiempo, por muy difícil que sea, podrá, Señor, apagar a tu iglesia. Porque ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos separará de tu amor. Nada nos separará del amor de Cristo Jesús. Señor, tú amas a la iglesia. Permítenos compartir de tu amor, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. He escuchado que están planeando una actividad de oración, ayuno. Qué fantástico, qué excelente, qué maravilloso es que la iglesia se una. Estoy seguro que las semanas por venir serán aún de mucho mayor en bendición, hermano, para ustedes en la iglesia. Pero quiero leer, hermano, con el tiempo que me queda, quiero leer este versículo en Mateo 28, del 18 al 19. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, leo Mateo 28, 18. Toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra. Sobre los cielos en plural y sobre la tierra en singular. Solo hay una tierra, pero hay cielos. Pero le fue dada toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Y tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío a ustedes. Quiero que sepas que Dios tiene una visión para la iglesia y que fácilmente podemos, tú y yo, y que fácilmente la iglesia se ha estancado. Fácilmente la iglesia se ha acomodado y que fácilmente, hermanos, la iglesia muchas veces se ocupa en lo físico, pero también hay algo espiritual. Es un balance. Para poder alcanzar una visión, tú y yo tenemos que visualizar, tenemos que planear cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer, qué vamos a necesitar para hacer la voluntad de Dios. Porque este versículo que el Señor puso en mi corazón dice que toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra, y tal como mi Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Jesús está dando testimonio, hermano, de que toda autoridad le fue dada. Por si alguien tenía dudas, por si alguien no se había dado cuenta a este tiempo después de haber resucitado de los muertos, a punto de ser llevado a la diestra del Padre, les dice el Señor con severa autoridad, convicción. Estaban ellos, imagínense el momento en que Jesús les estaba diciendo, hermano, toda autoridad me ha sido dada. ¿Cuál es la visión de la iglesia? La visión de la iglesia conlleva que todos los miembros de cada iglesia se activen con autoridad, que cada hermano, cada pastor, cada evangelista, cada apóstol, cada maestro, hermano, cada profeta, cada ujier, cada diácono, cada anciano, cada uno de ustedes, todos podamos activar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque toda autoridad le fue dada al Señor Jesucristo y de la manera que Él la recibió, hermano, de la manera que Él fue enviado a la tierra. Aquí lo testifica, así y de tal a tierra, y tal como mi Padre, tal como, de la misma manera, si usted lo quiere poner así, me ha enviado. También yo los envío a ustedes. Visión, enviar. Para enviar hay que preparar y es lo que ustedes han estado haciendo, Pastor Roy Nájera. Me recuerdo las palabras la primera vez que te visité en tu casa en Argentina. Hablamos cosas maravillosas. Compartiste conmigo cosas tan especiales, hermano, que las tengo aquí en mi mente y en mi corazón. Recuerdo haberte hecho una pregunta. Recuerdo haber platicado contigo con respecto a cómo se debe de hacer la obra misionera, en aquel entonces, hace 10 años, y una de las preguntas fue, hermano, ¿por qué unos fracasan? ¿Por qué otros logran sobresalir? ¿Qué es lo que nos falta para poder hacer la obra de Dios efectivamente?
Y una de tus respuestas entre varias fue, debemos ser ambidiestros. ¿Te recuerdas, pastor? Me mencionaste esta palabra. Nos enseñaron a predicar, nos enseñaron a orar, nos enseñaron a hacer otro y creímos con lo que nos enseñaron que eso era todo, pero nos hacía falta la otra parte. Hermanos, tenemos que tener una visión del reino como Jesús la tuvo. El problema de la iglesia a través de los tiempos, a pesar de la persecución, hermano, no fue que estaban siendo perseguidos. El problema de la iglesia a través de las pandemias que han habido, a través de todos los problemas que ha tenido la iglesia, a través de todos los escándalos, hermano, a través de todos los tropiezos de ministros que han fallado, hermano, y que han estorbado el avance de la obra. El problema de la iglesia es que ha perdido o que perdió o que viene perdiendo la visión, el propósito, el llamado, hermano, porque el Señor Jesús habla de que le fue dada toda autoridad. ¿Cuándo recibió la autoridad? Cuando hizo la voluntad del Padre completamente. Cuando dijo consumado es, cuando entendió el propósito para el cual fue llamado, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, comenzó, hermano, a hacer una obra de discipular, de salvar almas, hermano. Una misión completa, una visión completa. Los discípulos no lo entendían, pero podían ver cómo él multiplicaba los panes, cómo él hacía milagros, cómo él convirtió el agua en vino, cómo él le devolvía la vista a los ciegos, la mano a los mancos, hermano. Empezaron a ver cómo sanaba leprosos, empezaron a ver cómo Jesús, hermano, con autoridad de Dios, lleno del Espíritu Santo, resistía a Satanás, cómo reprendía demonios de la vida de aquellas ovejas que estaban necesitadas, estaban poseídas, estaban destruidas, estaban, hermano, atadas, estaban, hermano, enfermas, con enfermedades literalmente de muerte, estaban atormentados por demonios. Pero la visión del reino, que fue lo que Jesucristo nuestro Señor vino a predicar, no vino a hacer dinero. Y si recolectó dinero, y si hizo énfasis en recolectar dinero, como cuando le pidió a uno de sus discípulos, porque les estaban cobrando, que pagara los taxes, los impuestos. Dijo, ve, vas a sacar un pececito, le saca las 2 moneditas que se tragó de oro, ¿no? Pagas tus impuestos y paga los míos. Ni siquiera tocó el dinero. Siempre permitió que otros lo hicieran. Ustedes y yo sabemos que el que llevaba la bolsa del dinero no era Jesús. Ustedes y yo leemos en la Biblia que lo mantenían mujeres, a las cuales él había hecho milagros, había liberado, mujeres que tenían, negociantes tal vez, mujeres, hermano, que aportaban a la obra para que Jesús pudiera salir de un lado a otro, para que Jesús pudiera llevar el pan de vida, para que Jesús pudiera llevar el agua de vida, para que Jesús pudiera salir y mostrar el camino, para que Jesús fuera y sanara enfermos, para que Jesús fuera, hermano, y salvara cientos, miles de almas, para que Jesús comenzara el avivamiento más grande que ha existido en este mundo, pero no será el único, porque viene el tiempo tuyo y mío. Está prometido para la iglesia que vendrá un tiempo donde la iglesia, hermanos, será llena y la gloria postrera será mayor que la primera.
todas las promesas que están en la palabra de Dios, la cual debemos de creer, debemos de amar, debemos de conocer, debemos de meterla en nuestro corazón, a nuestra mente, debemos de soñar con la palabra, debemos de meditar con la palabra, debemos estudiar la palabra que nos enseña a obedecer a Dios, para poder entender cuál es la voluntad. Tú sabes que la voluntad que Jesús tuvo con sus primeros 12 discípulos, los cuales llegaron a ser los primeros apóstoles, y sucesivamente hubieron más apóstoles como Pablo, uno de ellos, pero hubieron más y ahora tú los conoces. Hay más apóstoles del Señor, aquellos que verdaderamente se dan a la obra de Dios, a visitar, a equipar, a empoderar a los siervos de Dios, a los pastores, a aquellos que se dedican a plantar obras, a visitar obras, a ver cuál es la necesidad de tal iglesia, de otra iglesia, que van aquí, que van allá, que reciben una ofrenda, un diezmo, hermano. Qué bendición conocer ministros el día de hoy que hacen la voluntad de Dios, que no están pidiendo el dinero para enriquecerse, no están pidiendo la ofrenda para comer más, sin importarles que el vecino no tiene, que la hermana de la iglesia no tiene, sino se dan para llevar. ¿Sabes cuál es la visión de la iglesia para este tiempo, hermano? Y siempre lo ha sido, pero el problema de la iglesia es salirse de la voluntad de Dios. El problema de la iglesia no es, hermano, que a veces no tenga dinero o que tenga mucho dinero o que conozca o no conozca, hermano. Las iglesias crecen y crecen y crecen y crecen, hermano, pero pocas hacen la voluntad de Dios. Y el llamado a tu corazón, el llamado a mi corazón, el llamado a nuestra vida, el tiempo que nos queda, hermano, por supuesto, yo vengo de trabajar, tú trabajas, todos trabajamos en lo secular. Bienaventurado el que no trabaja en lo secular, pero que también se dedica a predicar esta palabra. Pero más bienaventurado es, hermano, el que hace la voluntad de Dios. Y ese o los tales podrán tener la visión de Dios. No el carro del año, y qué bueno si lo tienen. No el retiro asegurado después de que se retiren, hermano, y tengan asegurada toda su vida. No. Pregúntate, ¿qué desea nuestro Padre Celestial? ¿Qué desea nuestro amado? Que el día de hoy, domingo, octubre, podamos nosotros entender la visión de la iglesia. ¿Cómo querrá Dios que la iglesia ilumine en este tiempo de pandemia? ¿Con miedo? Por supuesto que humanamente todos tenemos miedo. ¿Quién no le va a dar miedo en el ámbito natural, en el ámbito social? Yo ando con máscara, aquí estoy en mi casa. Mi hijo mayor fue contaminado con el virus. Y sin saberlo, contaminó a su esposa y contaminó a mi nietecita de 7 meses. Cuando hablamos por teléfono me dice, ¿sabes qué? Esto y esto. No me paniqué, me dolió, pero yo sé en quién he confiado. Yo sé que Dios escucha las oraciones. Yo sé que Dios es real. Yo sé que Dios no ha terminado de hacer su obra ni conmigo ni contigo, ni en Argentina, la cual amo con todo mi corazón, aunque soy guatemalteco. Pero desde niño he amado a Argentina. No sé por qué, no sé. Tal vez por el fútbol. Me creció una pasión por Argentina. Por eso en esta tarde, noche, tal vez en Argentina, yo te quiero poner este pensamiento en tu corazón. Edúcate en la palabra. Léela, estúdiala. Estúdiala lo más que pueda, medítala. Pero sobre todo hagamos la voluntad de Dios.
Que hoy seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Para comenzar, actuemos en fe. Nuestro llamamiento es por fe. Yo puedo conocer la palabra, yo puedo conocerla, yo puedo leerla tantas veces. Tengo 30 y pico de años, más de 30 años de ser cristiano. Le he leído muchas veces de principio a fin, y los últimos 3 años de mi vida me he dado a la tarea, hermanos, de meterme de una manera exquisita, porque quiero conocer más al Dios de esta palabra. Porque quiero conocer más al Dios que un día se reveló a mi vida cuando más creí que lo necesitaba y cuando más lejos andaba de Él, perdido, desamparado, destruido completamente. Él vino a mi vida. Él vino a mi corazón. Él pudo entrar y cambiar completamente mi vida. Quiero conocer más al Dios de la Biblia, por eso estudio la palabra. No para presumir como que supiera bastante por haber agarrado algún título de una universidad. Bendito Dios por el conocimiento, porque debemos de tener conocimiento de la palabra, por supuesto. Si es todo para nosotros, es nuestra guía. No más que el conocimiento no nos haga salirnos de la palabra, pero la visión de la iglesia es, hermano, siempre ha sido que el ministro prepare y haga discípulos, que los equipe, que los empodere, que los envíe. Es hacer la obra que Jesús hizo. No es solo de estudiar la palabra, es hora de activar con fe. Es hora de dejar que el Espíritu Santo, hermano, derrame dones. Es hora de que cada miembro de la iglesia tome su lugar, tome su don o sus dones y los ponga por obra. Es hora que la iglesia ponga manos, habiendo sido instruida, habiendo sido enseñada. Es hora que los ancianos tomen esa autoridad. Es hora que los diáconos tomen esa autoridad. Es hora que cada uno de nosotros, hermano, en su casa, en su intimidad, ponga todas las cosas en su lugar como deben de ser. Es hora de que cada quien limpie el ambiente espiritual donde vive y tomemos control, porque a Jesús le fue dada toda autoridad después de haber agradado al Padre, toda autoridad, cuando terminó Él la obra que Él hizo, haber entrado con su sangre en el cielo. Hermanos, para la iglesia no debe de haber nada imposible. No hay nada imposible para ti, para mí. Créelo, todas las promesas de Dios son ciertas, son fieles. Dios quiere levantarte, Iglesia de Cristo en Argentina. Dios te habrá mostrado hoy de que si esta pandemia no destruyó a la iglesia, porque las iglesias se cerraron, pero quiero decirte algo. Se cerraron las 4 paredes, pero es cuando la iglesia estuvo más activa. Porque la iglesia no son los edificios, son las personas que en sus casas están con fe. Eres tú y soy yo, somos nosotros. Volvamos a la visión, entendamos la visión. La visión aquí en este versículo: toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos, sobre la tierra, y tal como mi Padre como mi Padre me ha enviado, también yo. Visión. ¿Sabes una cosa? En una iglesia debe haber siempre el ministerio evangelístico, porque son los que van a ir a abrir brecha. Te digo esto en el nombre del Señor. Apoya el evangelismo. ¿Sabes cómo lo apoyo yo? Ahorita que no puedo salir, te lo voy a decir delante del Señor. Yo trabajo en lo secular y propuse en mi corazón enviar dinero a ciertos pastores que son ofrendas de amor.
Eso va más allá de mi diezmo. Eso va más allá de lo que yo contribuyo a la iglesia local donde me congrego, donde asisto, porque es bíblico. Pero quiero dar más. Quiero alcanzar la visión del reino. Quiero, en el nombre del Señor, traer la visión del reino. Visión del reino. Construir el reino de Dios aquí. ¿Cómo podemos nosotros invertir en el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a pastores que no tienen? ¿Cómo podemos ayudar a aquellos pastores que predican por amor en lugares donde no hay economía? Es la iglesia. Somos nosotros los que debemos de mandarles un vaso de agua. Somos nosotros los que debemos de mandarles pan. Es la iglesia que está bendecida, la que debe bendecir al mundo. Es la iglesia que tiene que salir a salvar almas. Somos nosotros que debemos de trabajar duro, sudar si es necesario para que otro pueda comer y seguir haciendo la obra de Dios. La obra de Dios no fue solo de Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. A Él vemos, a Él seguimos, a Él adoramos, a Él anhelamos y deseamos que regrese. Pero ahora es Cristo en tu corazón. Esa es la visión, Cristo en tu corazón. Que cada vez que tú ofrendes lo hagas con gozo, con alegría, sabiendo que estás bendiciendo a un varón que está aportando en el reino de Dios, que está alimentando a otros pastores, que está proyectando una visión para que crezcan, para que alcancen más almas, para que se multipliquen, para que podamos todos hacer la obra. Por eso la visión, donde hay ministros que no empoderan, donde hay ministros que no educan a la iglesia en la palabra de Dios, en la sana doctrina, donde no hay libertad del espíritu. La libertad del espíritu no es para saltar y empezar a revolotearse y a toparse, hermano, y con los topones golpear a la gente. No, la libertad del espíritu es para hacer la voluntad de Dios. Hay gente enferma donde los médicos no pueden llegar, donde llegaron a un límite, hay gente enferma muriendo. Muchos de ellos se hubieran podido salvar si alguien hubiera podido orar con fe, porque donde Dios va, allí hay poder, allí hay libertad, allí hay sanidad. Y eres tú y yo, aunque sea por teléfono, pero tenemos que tener visión. ¿Cómo vamos a salvar más almas? ¿Cómo vamos a levantar a los jóvenes caídos? ¿Cómo vamos a presentarles el reino de Dios para que vengan, hermano? ¿Cómo vamos a organizar la iglesia? ¿Cómo vamos a distribuir lo que Dios trae a la iglesia? Hermano, si cuando tú y yo ofrendamos y diezmamos, es porque hay visión de Dios. Es la manera en que Dios permite que el pastor, que el ministro, que el apóstol, hermano, pueda distribuir. Esa es siempre la razón, porque hay visión de Dios. Debemos de aportar a la obra. ¿Cuánto tiempo llevo? Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles. La visión tiene autoridad para los ministros, para las ovejas, para cada uno de ustedes, amados hermanos. La visión tiene capacitación. Al ser empoderado, hermano, capacitado para toda buena obra. Y tiene una misión que es de hacer discípulos. Bautizarlos. El bautismo. Bautizarlos, bautismo. Los bautismos deben de estar así, hermano. Todo el que viene a bautizarlo, hermano, a empoderarlo,
a orar por él, a capacitarlo, hermano, porque Dios es el que está llamando. Y allá afuera hay gente con talento, hay gente con dones que Dios quiere traer. Hermano, la visión no es dividir, la visión no es pecar, la visión no es blasfemar, la visión no es acomodarse, la visión no es no hacer nada, la visión es solo que te dé gusto lo que tú tienes, aunque todos los demás no tengan. La visión es, hermano, hacer discípulos en todas las naciones, es salvar almas, es predicar el evangelio, pero hay que hacerlo efectivamente. No neófitamente, no religiosamente, hermano, no. Es con amor, como Jesús lo hizo. Es hacer discípulos de Cristo. Y para eso hay que enseñarles. Hermanos, yo sé que el tiempo me es muy corto, pero solo les voy a leer a este texto para terminar. 30 minutos llevo, ¿verdad? Mi esposa me está tomando el tiempo para no... Me faltan 4 para los 30 más unos minutos más. Voy a leer aquí en Filipenses. Este es el texto con el que hoy me desperté. Filipenses 4:15. Y lo voy a leer. Porque también ustedes están enterados, oh filipenses, escribe Pablo, de que al principio, escuche esto, al principio de la proclamación del evangelio, mire la visión que ya había. Pablo escribiéndole a los filipenses, ¿qué tal si le está escribiendo a los argentinos? Escucha esto. Porque al principio de la proclamación del evangelio, al partir de Macedonia, ninguna congregación, ya habían congregaciones, participó conmigo en el propósito de dar y recibir. Ninguna. La visión no estaba bien establecida. Escucha esto. Sino solo ustedes, filipenses. Ponga su nombre ahí. Porque aún a Tesalónica me enviaron más de una vez para mis necesidades. Tú sabes, si alguna vida de un discípulo, de un siervo, me ha impactado, los libros que he leído de Pablo, de las misiones de Pablo, cambiaron mi mentalidad. Los obstáculos que Pablo tuvo que atravesar para predicar el evangelio cambiaron mi interior, cambiaron el propósito por el cual me congrego. Ese fue un hombre que persiguió a la iglesia, pero que cuando le entregó su corazón a Cristo, como tú y yo se lo entregamos, se dio completo, entendió su llamado, habló con el Señor, fue a Él, fue instruido, fue capacitado, fue empoderado y fue enviado a los gentiles. Y empezó a predicar de ciudad en ciudad. Yo soy evangelista por misericordia de Dios. Pero las veces, hermanos, que he salido, no he recibido ayuda de una iglesia. He recibido ayuda de mi esposa. Ha sido con dinero que he trabajado, limpiando apartamentos, barriendo, créamelo, recogiendo basura, pintando casas, apartamentos, haciendo trabajos de plomería, de electricidad. No ha habido esto que estamos leyendo. Hay que ayudar a los ministros. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y propuse en mi corazón cuando entendí mi llamado. Lo hice cuando fui a Argentina, lo hice porque creí que Dios me estaba llamando para predicar su palabra. El pastor Roy lo sabe. Fuimos sin dinero.
Y bendito sea Dios que a través del Pastor Roy pudimos comer. No tuvimos que invertir ni un centavo en los viajes a Argentina. Pero hemos ido a muchos otros lugares, cada viaje sin lujos. Se lleva dinero. Un día el Pastor Roy me dijo, ¿sabes qué, Milton? Cuando ustedes vienen, pues mi agenda se queda llena. Pero lo malo es que ustedes no vienen seguido. ¿Sabes por qué? Porque no hay dinero. O porque tal vez no tenía fe. O porque tal vez no había entendido mi llamado. Pero yo quiero poner en tu corazón, porque lo estoy leyendo en Filipenses 4:15. Debemos de crecer en Dios. Debemos de entender que hay una visión del reino que tú tienes y que eres parte. Debemos de encajar en esa visión. Debemos de aprender a despojarnos. ¿Y sabes qué? Entre más damos, más nos provee Dios. El Señor me está prosperando en mi trabajo, pero mi propósito es dar. Mi visión es hacer que otro crezca. Mi visión es orar, ayudar, interceder para que aquel vaso sea próspero en el Señor y reciba los dones del Espíritu. Yo no gano dinero predicando el Evangelio, ni vivo de ello. Hay algunos que sí, aquí lo dice la palabra, pero quiero hacer la obra del reino con visión, con propósito, con enfoque. Aquí lo dice, no porque procure dádiva alguna, leo Filipenses 4:17, sino porque quiero que abunden los frutos a su favor. Sabes que cuando tú das, cuando yo doy, no es pedir perspicazmente. Den 100 para que Dios les dé 1000. Den 1000 para que Dios les dé 10,000. ¿Quién dio un billete de a 100? Por ti una doble. Ven, voy a orar por ti una doble bendición. No es así. Es con amor. Es con visión. Es con gozo. Pero debemos tener visión, Pastor Roy. La visión del reino. Viene una gloria, viene un avivamiento, Padre, en el nombre de Jesús. Viene un avivamiento, permítenos ser parte activa. Permite que en nuestra casa y en la casa de mis hermanos que me escuchan. Gracias, Pastor Roy, por permitirme este privilegio. Algo está haciendo Dios también en mi vida, Roy. Algo está haciendo Dios en mi vida. ¿Te acordaste de mí? Dios está haciendo algo grande, algo exquisito, algo maravilloso en cada uno de nosotros, en ustedes, hermanos. Sigamos adelante con visión. Pablo tuvo que, mire, escribirle a las iglesias, gracias porque me ayudaron, gracias porque dieron, gracias porque suplieron, gracias porque mostraron frutos, hermano. Todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy satisfecho. Todo lo que me enviaron por medio de Epafrodito, lo recibí, fragante aroma, sacrificio acepto, dieron como sacrificio agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá para toda su necesidad según sus riquezas en gloria, en la gloria de Jesucristo. A Dios nuestro Padre sean la gloria y el honor por siempre y para siempre. La visión de la iglesia es hacer discípulos. ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Para qué vamos a ser discípulos? Es para que vayan y prediquen, es para ser enviados. Es para que vayan a visitar a los hogares, para que vayan a visitar a los hospitales, a las cárceles, a los familiares. Muchos de nosotros nos hemos alejado de los familiares católicos, haciéndonos nosotros más religiosos que ellos.
Y la perfecta religión es visitar a las viudas, a los enfermos, a los presos. Queremos hacer la obra solo predicando en grandes púlpitos o teniendo grandes iglesias, presumiendo un buen traje, una linda corbata, un carrazo del año, pero no dándole un vaso de agua. Y cuando el Señor les dio una de las enseñanzas más exquisitas que hay en la multiplicación de los panes y los peces, hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué enseñar, hermanos. No les dio algo que cayó del cielo. Él ya sabía que había un joven ahí con peces y con panes, pero les pregunta a los discípulos, ¿qué tienen ustedes para dar? Y como no tenían visión, no tenían nada. ¿Qué tienes para dar? ¿Cuántos panes tienes? ¿Cuántos peces? Visión del reino. ¿Qué multiplicó Dios? ¿La carne? ¿La leche? No, los panes y los peces, lo poquito que ellos tenían. Es más, lo que un joven llevó, unos pocos panes y unos pocos peces. Lo que tú tienes hoy, sé que tienes porque tienes un pastor exquisito, maravilloso, bello, pastor, apóstol, Roy Nájera. Sé que te has dado a la tarea y Dios lo sabe, hermano. Dios sabe. Dios te conoce. Tú sabes que Dios te conoce y que Dios está contigo y que Dios te va a bendecir grandemente, Roy. A ti y a tu descendencia. Para la gloria de Dios, mi hijo salió del COVID al igual que su esposa y mi nieta. Confié en Dios. Confía en Dios, Iglesia de Cristo en Argentina. Sé que Dios va a hacer maravillas en medio de ustedes y que Dios va a sacar bendiciones abundantes. Pastor Roy, te amo. Te amo mucho, hermano. No sé si me escuchas. Quiero agradecerte con todo mi corazón por esta. Claro que sí, Milton. Gracias por una bendición de parte de nuestro Señor haberte tenido. Un privilegio santo, la verdad. Me emocionaste. Que Dios realmente es el que está, ¿verdad? Que sí, poniendo el querer. La Biblia dice que Él pone el querer y el hacer en su santa voluntad, hermano Milton.